Hermanos, hermanas, bienvenidos al podcast de Crece Sin Límite. Hoy vamos a tocar una temática que nunca hemos trabajado hasta el momento, que es la data. Y para eso vamos a traer un Senior Data Science en CaixaBank y director del máster de Big School, Gerard Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer, un poco, no diría asustado, porque como te decía detrás de cámaras, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con pymes de entre 5 y 50 empleados que invierten entre 5.000 y 150.000 euros aproximadamente, pero no estamos acostumbrados a trabajar, o la mayoría de nuestros clientes no son clientes muy corporate, donde parece que cuando hablamos de data science nos referimos a ellos, ¿no? Sí, está más integrado, ¿no? La cultura del dato. Y hoy un poco el reto sería como, a ver si podemos acercar ese mundo tan corporate a empresas que aún no están en ese mundo de ser corporate, pero que seguro que algún día llegarán a ello. Sí, yo creo que sí, y es el camino. Yo creo que incorporar la cultura del dato creo que es un camino muy bueno desde que empieces desde el inicio, y cuando vas creciendo creo que luego la recompensa lo ves claramente. Y al final es que el dato es lo único que te permite tomar decisiones a día de hoy, ¿no? Entonces, a gran escala o a pequeña escala, es súper importante saber qué tienes que hacer con esos datos. Entonces, si te parece, antes de empezar, para poner en contexto, ¿qué es el Data Science? Vale, es una muy buena pregunta, empezamos bien. Entonces, el Data Science es una disciplina, ¿vale? Realmente es una disciplina que junta tres disciplinas distintas, que son la parte de programación, la parte de matemáticas y, por último, el negocio. Entonces, la idea un poco es ayudarse de la computación para hacer distintos cálculos, predicciones, KPIs, es decir, todo lo posible que puedas nosotros sacar insights, es decir, que podemos ver, tomar acciones en eso, pero aplicado siempre a un negocio. Es decir, muchas veces somos personas muy técnicas que nos perdemos en todo, que si este ordenador, que si este algoritmo, pero si no tenemos un negocio claro, no tenemos dónde enfocar, nos perdemos ahí. Entonces la idea un poco es, gracias a esto, sacar lo máximo, entender el máximo de nuestro negocio para tomar decisiones. Claro, entiendo que dentro de la data hay una cosa muy importante que ya has dicho, que es como siempre tiene que estar vinculada a un objetivo, que en este caso es el negocio. La data de por sí no te dice nada, ¿no? Es como tenemos proyectos o trabajamos en proyectos que a veces se obsesionan en recogida de datos, que está muy bien, pero si luego no haces nada con ese dato, tampoco sirve, ¿no? Entonces, a veces también entiendo que es mejor menos, pero tener claro qué estás buscando, que no el recopilar todo. Entonces, aquí poniendo como en una balanza entre en un corporate, en un gran corporate, en una multinacional que factura millones, que es importante, vale, versus lo que te imaginarías que es importante en una pyme de unos 50 empleados. Vale, yo creo que lo más importante aquí es definir varios KPIs que sepan describir, o sea, los que no saben qué es un KPI, ¿vale? Es Key Performance Indicator, que básicamente es un número que te describe cómo está yendo un sector de tu negocio o una parte de tu negocio. Entonces, lo más importante aquí es tener unos objetivos claros, que quiero hacer yo en 6, 12 meses, corto, largo plazo, y que estos KPIs lo describan bien. Entonces, gracias a estos KPIs, tú puedes segmentar, ver qué está pasando por distintos países, tipo de clientes, segmentar sobre todo. Entonces ahí puedes encontrar oportunidades, puedes encontrar qué está pasando. Entonces yo creo que tanto lo que pasa en multinacional, que ya esta cultura del dato está muy aplicada y ya tienen como sus dashboards, sus pantallas donde ven cómo va creciendo el negocio o qué es lo que va mal o no. Yo creo que en la base de cuando hablamos de pymes, creo que es importante ordenar bien los datos para empezar a cuando van creciendo, nosotros empezar a ver la evolución de nuestro negocio y así tomar decisiones. Claro, a mí me hablas de data science y también me viene como a la mente como mucho volumen de datos, ¿no? Mucho dato. Claro, a veces en pymes hay volumen de datos, pero claro, seguramente no a nivel de, pues yo qué sé, me imagino, estás en CaixaBank, pues claro, el nivel de usuarios que tiene CaixaBank y de transacciones diarias y de cosas que pasan dentro es infinito versus, yo qué sé, un e-commerce que está invirtiendo 15.000 euros al mes, que es una inversión considerable, pero claro, el volumen de datos es muy diferente. ¿Qué importancia hay dentro del volumen de datos a la hora de trabajarlos? Claro, lo que tienen las grandes empresas es que, como has dicho tú, que pues generan una gran cantidad de datos, es que necesitas una infraestructura muy potente, que puedas mantener los datos allí, que puedas consultarlos con rapidez. ¿Qué pasa en una pyme? Al tener menos datos, esa infraestructura es mucho menor. Es decir, no estamos hablando de grandes bases de datos, estamos hablando de cosas más sencillas, como Excels bien puestos, tablas pequeñas, que sean fáciles de mantener. Entonces, en ese sentido, necesitas menos infraestructura y menos gente para mantener una cosa que genera
menos que una grande empresa. Y antes de cerrar como el bloque este más introductorio, para ti, ¿cuál es la importancia del data science? O por qué entiendo que si eres data science, ¿por qué es imprescindible en cualquier negocio empezar a trabajarlo? Vale, básicamente te diría para entender lo que está pasando en tu negocio, es decir, describir bien cada una de tus partes y entonces analizar y saber y entonces a partir de ahí tomar decisiones, ¿ok? ¿Por qué? Porque, o sea, no puedes tomar las decisiones a ver cómo sopla el viento, que digo yo mucho. No en base a experiencia es importante, pero lo que te define un KPI, lo que ha pasado comparando con años pasados, ahí te da la clave de todo. Claro, yo hablas de esto, ¿no? Y luego entraremos al bloque de toma de decisiones, que prefieres comparar versus año anterior, semana anterior, mes anterior, trabajas por trimestres. Luego entraremos, porque creo que hay mucha importancia ahí, ¿no? De saber cuándo te vas a comparar. Aquí siempre pongo el ejemplo, claro, si una juguetería se compara el enero versus el diciembre, tiene que cerrar su negocio, versus si se compara versus el diciembre anterior, puede ver cómo ha crecido, ¿no? Entonces, luego entraremos a ello. ¿Te parece si empezamos a decir cuál es el mínimo viable o las principales métricas o datos a tener en cuenta cuando se empieza a construir pues esta caja, ¿no?, de datos en un negocio? Vale, sí. Yo creo que lo más importante primero es la centralización. Okay. Es decir, yo creo que en empresas pequeñas es muy típico que todos tiramos de Excel, ¿vale? Que creo que Excel ahora mantiene no sé cuántas empresas en el mundo. Entonces, creo que es muy importante centralizar todos estos programas, estos archivos de datos donde guardamos lo que pasa en nuestro negocio, centralizarlo en un sitio. ¿Por qué? Pues para evitar que cada uno tenga versiones distintas, que podemos comparar bien, que podemos cruzar entre ellos los datos. Si uno tiene productos, el otro tiene ventas, es decir, que podamos tener en un mismo sitio este cruce de datos que al final nos va a servir para calcular distintas KPIs por producto, en este caso. Entonces, centralizar, formatear bien los datos, mirar que no haya errores humanos, es decir, toda esta calidad del dato, esta cultura de calidad del dato es muy importante. ¿Por qué? Porque tú como humano es muy fácil que te equivoques a la hora de rellenar un Excel, de poner una fecha mal, de poner un nombre mal, cualquier cosa de este estilo. Es decir, organizar bien esto, formatear bien estos datos y una vez que eso se dice muy rápido, pero toma mucho tiempo, es la parte que se toma más tiempo en el tema de limpiar, procesar los datos. Una vez tengas esto, ya tienes mucho ganado, porque como tendrás unos buenos datos, a partir de ahí, lo que llegues a calcular a partir de ahí, ya va a ir mejor. Entonces, cuando lo tengas todo ordenado, es el momento de definir qué es lo importante para tu negocio. Me interesa el revenue, me interesan los costes, me interesa el ROI, es decir, cuál es mi ingreso total. Un poco ver la visión de tu negocio y qué te aportará. Porque, por ejemplo, hay departamentos que solo se enfocan en revenue. Entonces ellos no miran costes, pero tú como empresa puede que sí que te interese. Entonces todo depende de qué evento organice tu negocio, es decir, puede que tú sea ventas, otro que sea servicios. Es muy importante organizar bien el KPI basado en lo que se basa tu negocio. Claro. Mira, te pongo un ejemplo real a ver qué te dirías en cuenta, y es una cosa que nos pasa muchas veces en Crece, ¿no? Cuando entra un nuevo proyecto, que igual son empresas que tienen ya 4 o 5 años de vida. Claro, yo cuando empiezo a trabajar con un proyecto necesito un poco saber el histórico de cuál es la evolución, cuál es la tendencia que está teniendo año contra año. ¿Qué pasa? Muchas veces, por un lado tienen, como te diría, facturación global, sí, por mes, tal, pero por otro lado igual tienen la facturación por países o por producto, y por otro lado tienen la inversión en publicidad, o que igual ni la tienen ni lo tienen centralizado dentro de las plataformas publicitarias. Claro, el primer gran trabajo es como, vale, junto todo para tener un poco de claridad, ¿no? Entonces, en esta parte de juntar datos, para ti, ¿cuáles son el mínimo viable para empezar? O sea, ¿qué datos? Pongamos que mi objetivo es crecer a nivel de negocio. Hablamos de un negocio de lead gen, de captación de leads, donde podemos hablar desde un bufete de abogados pequeños hasta una Deslas, que mueve unos datos gigantes, ¿no? Entonces, en un negocio de captación de leads, por ejemplo, ¿cuáles son los datos mínimos que a ti te gustaría tener a la hora de estructurarlos? Vale. Sobre todo aquí, nosotros hablamos muchas veces de dimensiones, ¿vale? De tener una tabla de hechos y dimensiones. Entonces, si tu negocio principal es captar leads, ¿no? Yo lo que tendría es un Excel o una tabla con todos los leads ahí, es decir, simplemente la acción, es decir, la transacción que está pasando. Lo he contactado, lo he cerrado, no, es decir, simplemente la situación de esa posible oportunidad. Luego, por otro lado, tendría una tabla, es decir, otro Excel con la información de todos los clientes separado.
¿vale? Pero que esté conectada con un identificador entre oportunidad y de qué cliente es. ¿Por qué? Porque a ti te va a interesar tener, pues para un cliente, tener varias oportunidades abiertas porque puedes tener varios productos. Entonces, hablando de productos, tendría otra tabla de hechos que es donde tendría los productos. Es muy importante separar por dimensiones. ¿Por qué? Porque luego el cruce y luego el cálculo de KPIs para segmentar es muchísimo más fácil que tenerlo todo en una simple tabla. ¿Vale? Entonces, el proceso es distintas dimensiones. Tabla de hechos, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende lo de tabla de hechos? Me gusta porque me estoy acordando de una conversación que tenía este martes con mi pareja, que como te decía, ya se dedica al pricing y maneja muchos volúmenes de datos y yo que sé cuántos miles de millones de productos y referencias, ¿no? O no sé cómo se llamará, los SKUs o… Bueno, el líder de referencia a cada producto. Exacto. Y me hablaba, ¿no? Que pues está entrando gente nueva en su departamento y la está empezando a formar, ¿no? Y me hablaba de versus… otra compañera de otro país, como hacía organizar los datos a su equipo y lo centralizaba todo y decía, es que no tiene ningún sentido que este panel central lo tenga todo centralizado. Tú seguramente lo entenderás mejor que yo, pero por eso me reía. Versus si te falla algo ahí, te peta todo, versus si tienes muchos dashboards o recogidas de datos distintas de cada uno de los productos y luego las tomas de decisiones las centralizas en uno, ¿no? ¿Va por ahí? Un poco sí. Es decir, cuando decimos centralizar es que esté en el mismo sitio guardado. Es decir, yo tengo una caja, para decirlo así, esto hablamos de la nube, yo tengo una caja y ahí es donde ponemos los distintos datos, es decir, el mismo sitio físico, ¿ok? Eso es importante. Y luego, claro, separar va muy bien. ¿Por qué? Porque te aseguras que hay relaciones uno a uno o uno a muchos. ¿Qué te puede pasar? Que tú dentro de una tabla tengas el mismo cliente repetido 50 veces si lo centralizas o no. A ti te interesa no, porque a la hora de hacer cálculos te va a contar esos clientes repetidamente cuando realmente es uno. Entonces está bien solo tener una tabla de clientes. ¿Por qué? Porque sabes que son únicos. Oportunidades, sabes que vas a tener una relación, un cliente, muchas oportunidades. Entonces te aseguras que si yo quiero calcular pues cuánto ha facturado o cuántas oportunidades tiene abiertas este cliente, el cálculo es fácil. Cojo ese cliente, cojo las 5 y se lo asigno. Entonces, es un tema más de relaciones entre hechos que pasan en tu negocio. Eso es un poco la modelización que hacemos, cómo plasmamos lo que es el negocio en unas tablas relacionales, ¿vale? Eso es un poco la idea. Entonces, es importante para garantizar que luego los cálculos estén bien. Ya has introducido tú un poco el tema, ¿no? Y voy a poner encima de la mesa que seguramente la mayoría de oyentes de este podcast pues trabajan en un Google Sheets, en una tabla de Looker Studio. Algunos sí que ya tienen sus primeros sistemas de CRM un poco más elaborados en canales como Go High Level o un HubSpot. Y algunos de nuestros clientes sí que ya van con BI. Obviamente yo noto la facilidad de cuando un cliente tiene su BI donde tiene todo centralizado, gasto, inversión. Entonces, ¿qué utilizo o qué cosas son importantes en cada paso, ¿no? Imagino que igual un CaixaBank es imposible, ¿no?, que trabaje en un Sheets. Te sorprenderías, pero no, es imposible. Bueno, que igual hay datos que luego se explotan ahí, sí, no lo no, sé. 100%, eso sí. Pero un BI… ¿Cuándo hay que dar el paso de una plataforma a otra, ¿no? Porque yo sí que he visto muchos proyectos que al inicio no están prácticamente facturando o están en etapas súper iniciales y se obsesionan con tener paneles de control, que igual son los que yo tenía en Atrápalo en una multinacional que facturaba 700 millones al año y es como, tío, si no estás facturando medio kilo al año, no te obsesiones ahora tampoco en una cosa que luego tampoco vas a ver trabajar casi nadie porque trabajar con un BI pues tienes que hacerte, ¿no? Entonces… A nivel de timings, ¿cuándo determinarías que es bueno ir pasando de algo más casero o artesanal a algo más tecnológico? No, yo creo que es muy buena pregunta y es algo que muy, muy clave entender. Es decir, yo lo que dejaría claro desde un principio es implementar la cultura del dato. ¿Vale? Es decir, esforzarnos a rellenar las cosas, trabajar siempre pensando en cómo vamos a recopilar datos. ¿Vale? Esto desde un inicio. Eso no quiere decir que tengas que tener un sistema muy sofisticado. Sí, o sea, yo siempre hablaría a cuestión de volumen. Es decir, volumen de datos generado a un año, a 6 meses, etcétera. Y sobre todo, es decir, si tienes poco volumen, obviamente va a ser sistemas más sencillos, fáciles de mantener. Por ejemplo, Google Sheets, en un servidor local que todo se comparta, o si no hablamos de algo en el cloud donde todo el mundo ponga ahí sus Google Sheets y luego que haya automatizaciones, ¿vale? Es decir, empezar desde un inicio a pensar cómo yo puedo recuperar el dato de forma automática. ¿Por qué? Porque si yo desde un inicio ya empiezo, aunque genere poco,
cuando mi negocio vaya creciendo, esto ya irá funcionando e irá recopilando datos. Así que el día que llegues que tu empresa pues crezca de 5 a un 10% o más, verás que tendrás los datos ahí bien recogidos. Entonces, cultura del dato muy importante y sobre todo ir evolucionando tu sistema en base a la cantidad de datos que genere. Claro, entiendo que también es mucho más simple, si tú ya te has acostumbrado a hacer las cosas bien desde un inicio, ir creciendo con esto, Exacto. que tener un volumen de datos descontrolado y ahora decir, voy a ponerle orden, que imagino que dentro de grandes compañías, bueno, imagino no, sé que en grandes compañías muchas veces hay mucho volumen de datos y muchas veces el principal trabajo es como, hostia, ¿cómo organizamos todo este cacao que tenemos? Que no sabemos? Mantener yo creo que es lo más duro que hay, es decir, mantener esa infraestructura, esos servidores corriendo con las bases de datos ahí. Eso yo creo que es lo más complicado en empresas grandes. Hablamos de datos. ¿Un data science, un departamento de data science se mete en visualización de datos también? Sí, a ver, es decir, dentro del mundo de datos obviamente hay distintos perfiles, que está el data science, que es un poco el que se encarga más de predecir, es decir, usando los datos del pasado, qué va a pasar, hacer una estimación del futuro. Luego, lo que dices de visualización de datos, obviamente los data scientists tienen que entender los patrones del pasado, entonces se apoyan de visualizaciones, pero normalmente hay perfiles como son los analistas de datos o los BI, ¿vale? Que son los que se encargan de localizar dónde está el dato, entenderlo y cuál es la mejor visualización para que el usuario lo consuma más. ¿Vale? Para una pyme entre 10, 30 empleados, ¿qué dashboard básico de captación de leads, qué dimensiones crees que debería tener ese dashboard? Vale. Bueno, de captación de leads yo te diría que sobre todo segmentar, es decir, segmentar por tipo de cliente, sea geográfica, edad, a cualquier segmentación que sea importante donde cambie el comportamiento. Luego de ahí te podrías sacar proyectos más al caso de uso, que es hacer segmentación de clientes, como todas las variables que tienes de un cliente, pues cómo agruparlos de forma objetiva, ¿vale? Eso es un tipo de problemas que hacen los data science. Cuando ¿vale? hablas de variables, puede ser, me imagino, vamos a poner un ejemplo de una clínica dental. Vale, puede ser cliente, no cliente, está en seguimiento, pongamos un ejemplo, pero luego también puede ser productos o servicios que ha contratado, ¿no? Porque te ha podido hacer 3 caries, pero también te ha podido hacer una ortodoncia invisible, también un blanqueamiento. Entonces, ir teniendo todas las dimensiones de todo lo que va haciendo este cliente. Ir recopilando en cada una de las dimensiones, como tú has dicho. Un análisis que se hace muy tradicionalmente es el análisis de RFM, que es recencia, frecuencia y monetario. Es decir, cuántas veces me ha comprado, cuándo es la última vez que me ha comprado y cuál es lo que ha generado total históricamente este cliente. Entonces, muchas veces se empieza con un análisis simple con estas 3 variables, entonces puedes tener una idea de clientes que te compran mucho, que compran mucho pero gastan poco, que compran muy a menudo pero gastan poco, es decir, todas las combinaciones que puedes saber, entonces ahí ya tienes una segmentación hecha de tipos de cliente, por ejemplo. Claro, y esto que dices es brutal porque ahora entraremos ya a este bloque, quiero hacer una pregunta antes, pero según la tipología de clientes, tú lo vas a categorizar como un perfil, como un avatar determinado y seguramente aquí tú traspasarás esa información al equipo de pricing, al equipo de marketing, al equipo de publicidad, para cada uno de estos avatares que tienen comportamientos distintos, se les hagan acciones muy concretas, ¿no? A mí me hablabas de esta parte y yo lo llevo ahora a mi área, ¿no? La de adquisición de clientes, claro, cuán importante es, y es una cosa que vemos en muchos e-commerce a día de hoy, ¿no? Donde seguramente en la mayoría de ellos ser rentable en la primera compra cada día es más complejo, ¿no? Con lo cual se tienen que obsesionar, y nosotros es una columna que tenemos en nuestros Google Sheets, ¿no? Una columna que es la recurrencia al cliente, ¿no? ¿Cuánto de los pedidos semanales son de clientes recurrentes, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos permite también saber cuánto me puedo dejar en el coste de adquisición de un cliente. Igual un cliente en primera me cuesta conseguirlo 40 euros y la primera compra es de 40 euros, con lo cual me quedo, ponle, en break-even, pero, hostia, este cliente o de media un cliente me compra 10 veces al año, con lo cual quiere decir que me está dejando 400 euros en el negocio. Entonces, esto, si el equipo de publicidad lo tenemos muy claro, es que igual te puedes plantear decir, vale, el primer ticket son 40, y eso pasa a veces en muchos negocios que miran el corto plazo, que dicen, vale, es que la primera compra es de 40, es que el coste de adquisición lo tengo que tener en 20, porque si no, no soy rentable. Oye, pues que si tu competencia tiene claro que su ticket o el lifetime value del cliente en un año son 400 euros, es que igual se permite el gastarse 100 euros por el coste de adquisición un cliente. Claro, si no tienes ese dato y no tienes la claridad de que eso es lo que está pasando en el negocio,
estás fuera, ¿no? Entonces, qué importante es tener todo esto y empezar a tener esta cultura de qué es lo que pasa dentro de tu negocio, ¿no? Claro, aquí es lo que has dicho tú muy bien, lo has definido perfectamente, es el tema de personalizar. Tú al final con estos clusters que se llaman estas segmentaciones, como sabes cómo actúan los clientes o lo que te van a llegar a aportar, tú puedes personalizar las ofertas, la publicidad. Eso es lo que hacen, bueno, todos los algoritmos que conocemos de TikTok y tal, dar recomendaciones todo el rato. ¿Esto por qué lo hacen? Porque entienden cómo tú actúas, cómo es tu behavior, cómo es tu forma de interactuar con las plataformas, la forma de comprar, vender, es decir, todo lo que te puedas pensar del cliente. Así que personalizar es la clave. Y antes de saltar de bloque a ese bloque de la personalización y de Vale. creación de avatares y la selección de públicos, los errores típicos que ves que se cometen dentro del mundo del data science. Primero y el más importante, no tener objetivos claros. Ok. Lo que pasa mucho en los equipos técnicos es que es gente muy técnica que solo se centra, oye, he probado tal algoritmo que suena muy bien dentro del nicho, obviamente, y solo se centra en optimizar esto al máximo, pero perdiendo el foco total de negocio. Es decir, el proyecto que estás haciendo realmente impacta, trae valor. Muchas veces te diría que muchos proyectos lo que pasa es que se acaban perdiendo por darle vueltas y sin tener un objetivo claro. Y es una cosa muy importante tener al inicio de, vale, tengo este KPI a optimizar, cómo lo optimizo y qué uso. Tengo un set de herramientas, cuál es la más adecuada sin complicarme mucho la vida y que sea totalmente escalable y mantenible, ¿vale? Porque muchas veces hacemos soluciones que son infumables y no se pueden aguantar por ningún sitio. Entonces hay que tener muy claro el objetivo de negocio. Y es muy importante esto que dices. Yo lo conecto con cosas que nos pasan a nivel de optimización. Por ejemplo, en Crece, cómo optimizamos las campañas. En la mayoría de casos, siempre que optimizamos, es como filtro por importe gastado, ¿no? Porque también es importante a nivel de equipo, que todo es importante, pero claro, no es lo mismo una campaña que está corriendo con 1.000 euros diarios o con 5.000 euros diarios que algo que tiene 30 euros diarios, porque el impacto que va a tener en el negocio, poner el foco donde hay más inversión, va a ser mucho mayor que estar en un proyecto y decir, son 30 euros al día. Es que el impacto que eso va a tener en el negocio es cero, ¿no? Entonces, ¿te parece si pasamos un poco más al bloque de publicidad, ventas y aquí lo conectaremos con avatares? Claro, tener mucho dato nos permite saber muy bien quién nos está comprando, quién nos está consumiendo o quién está interactuando con nuestro negocio, ¿no? ¿Cómo o cuáles son las principales dimensiones, no sé si es dimensión la palabra, pero para seleccionar esos públicos a los cuales nos vamos a dirigir? ¿Puedes poner, no sé si se puede, ejemplos de CaixaBank? Por ejemplo, ¿cómo trabajáis a la hora de definir qué tipo de públicos? Vale, bueno, sobre todo es mirar históricamente cómo se han desarrollado dentro del negocio, la aplicación, o sea, todo depende obviamente del negocio. Entonces, lo que se usa mucho es factores demográficos, es decir, segmentas a nivel de sexo, temas de localización, temas también de cuánto gana, cuánto no gana. Es decir, esto en general, ¿eh? No hablo de CaixaBank, eso se puede extrapolar a todo el mundo. Normalmente se puede dividir en factores demográficos, luego en factores de interacción. Si tienes una aplicación, cuánto navegas mucho por este tipo de páginas, navegas mucho por este tipo de productos, es decir, todo esto y luego también interacción con los productos anteriormente. Y por último, y muy importante, la competencia. Es decir, ¿qué hace mi competencia? ¿Cuánto posiciona este producto que es similar al mío? Entonces, toda esta información la recopilamos, ¿vale? Y definimos cómo es un cliente. Vale, mira, ahora conectando un poco con tu carrera profesional, si te meto en un compromiso me lo dices, vale. y bajamos del barco, pero este señor antes de estar en CaixaBank estaba en Vueling, ¿correcto? Exactamente. Y creo que dentro de... Aquí compartimos barco, porque yo estuve mucho tiempo en Atrápalo y muchos clientes de la agencia son de Mundo Travel y es un mundo que nos gusta mucho a nosotros en la agencia. Y hay una parte de un comportamiento muy determinado, ¿no? Y además dentro del mundo de la compra de vuelos, billetes de avión, si vas un martes a partir de las 7 de la tarde es más barato, míralo desde incógnito, porque tal. Y te iba a preguntar, en parte, puede llegar a tener sentido, ¿no? Porque cuando tú estás mirando una fecha de salida, y esto me lo decía, por ejemplo, mi pareja, ¿no? Que pues ella trabaja en equipo global y sus clientes son los propios países, ¿no? Claro, y me decía que a veces, dice, hay un producto que es el long tail, ella trabaja en una distribuidora, vale. que esos productos que cuando
yo qué sé, pongamos, PC Componentes te compra 1 millón de portátiles, ok, ahí le puedes hacer un precio y ajustar, por ejemplo. Pues claro, si PC Componentes, cuando te tiene que comprar pues un gadget muy concreto que te compra 3, eso no se lo tienes que descontar, porque es una compra que la va a hacer sí o sí, porque no es un producto de primera necesidad, que cuando van a ese producto es porque te lo van a comprar sea cual sea el precio. Entonces, dentro del mundo travel, en este caso Vueling, ¿qué acciones apoyaba tener el data science? Hostia, veo que está navegando cerca de la fecha de salida del vuelo, este va a pagar más o no porque tengo menos volumen de vuelos y me interesa venderlos. Si se puede contar un poquito cómo funciona, porque ahí imagino que hay mucho de... Sí, hasta el tema de la demanda es muy importante dentro de estos sitios cuando quieres hacer pricing, lo que estás diciendo tú. Entonces, básicamente, nosotros lo que hacíamos es maximizar el revenue. Es decir, si un vuelo vale X y tanta gente me lo compra, si multiplico, ¿qué tengo? Todo lo que he ganado. Entonces, ¿tú qué buscas? ¿Cuál es el precio más optimizado para que la gente me compre, entonces gane lo máximo? Entonces, claro, nosotros lo que hacíamos es, sobre todo, analizar y hacer estas predicciones de demanda, ¿vale? Vale. En base a, pues, ¿qué ruta vuela? ¿Es ruta de vuelta o de ida? ¿De qué país son? Entonces, toda esta demanda va mucho en función de, o sea, la ley de oferta-demanda, que es, si mucha gente quiere comprar, está interesada, ¿qué va a pasar? Tú puedes subir el precio porque te lo van a pagar igualmente. Si poca gente está interesada, puedes bajar el precio. Entonces vas a estimular esa demanda. Entonces, por cada tipo de ruta, por cada tipo de vuelo, a qué hora se vuela, eso cambia mucho, ¿no? Es decir, si yo te pongo un vuelo el martes por la noche, ¿por qué está más barato? Porque nadie lo quiere. Claro. Entonces, esta ley tan simple de oferta y demanda es como en general funciona todo, ¿vale? Claro. Es interesante esto que me dices, porque seguramente en volúmenes grandes de datos verás que los vuelos de vuelta podrían permitir ser más caro porque alguien que se va un fin de semana a Londres va a volver seguro. Sí o sí tiene que volver, ¿no? Quiere volver el domingo a las 8 de la tarde para aprovechar el día, con lo cual es evidente que en esos vuelos de vuelta tiene que ser más agresivo. Vale, ¿Qué otro tipo de cosas, por ejemplo, puede hacer una compañía aérea, en este caso sí se puede decir a nivel de jugar con la data para tomar decisiones para mejorar el negocio, entiendo? Claro. Te pregunto tema maletas, por ejemplo, que hemos visto una gran variación en cómo se han ido comportando las compañías aéreas. Imagino es porque ganan más dinero ahora, como cualquier negocio lo que quiere hacer es ganar dinero, y si la gente sigue comprando es porque, bueno, a pesar de que suban el precio, pues la gente quiere seguir volando, ¿no? Entonces, a nivel de maletas dentro, fuera, imagino que hay mucha experimentación y mucha data analizada para después tomar esa decisión. Exacto. Nosotros, cuando trabajaba yo ahí, se llama el tema de ancillaries, ¿vale? Es el tema de maletas y todo lo extra que puedes, aparte del vuelo, que tú pagas el billete, tienes todo lo extra. Entonces, hay gente que se dedica exclusivamente a optimizar todos estos extras. Es decir, qué precio es el mejor, cómo ponerlo en la pantalla para que tú elijas una cosa u otra. Entonces, hay mucho lo que se dice es A/B testing. Es decir, a un tráfico de mis usuarios le enseño una cosa, a otro tráfico le enseño otra. Entonces, según conversiones y según ciertas métricas, tú miras pues los dos experimentos que haces, cuál es el más óptimo para este caso. Entonces, ya te digo, departamentos enteros que solo se dedican a optimizar a estos ancillaries. Entonces, dependiendo del vuelo, por ejemplo, pongo un caso, si te vas a un país del norte, ¿qué pasa? Va a hacer más frío, ¿no? Entonces, ocupa más las chaquetas. Entonces, ya ves que tú puedes incrementar un poco el precio de los ancillaries, en caso maleta. ¿Por qué? Porque te los van a pagar porque necesitan abrigarse. Entonces, todo este tipo de cosas están optimizadas al milímetro. Qué interesante. Además, claro, como aquí creo que una de las ventajas de trabajar en Gran Corporate, que luego quería sacar el tema, pero es como cuanto más dato tengas, las decisiones o las acciones que puedas tomar en tu negocio son más firmes. No es lo mismo si tengo 100 compras, tomar una decisión en base a 100 compras, de que si la tengo en 100.000 compras, ¿no? Y aquí una recomendación que yo hago muchas veces a muchos de mis clientes que no tienen el pulmón financiero, que tienen grandes corporates, y ya solo, por ejemplo, a nivel de cómo es una página de captación de leads o cómo es el carrito, hostia, o La Luz o Fex Endesa tienen una página de captación muy determinada, ten por seguro que hay miles y miles de euros detrás de inversión, con lo cual, si hay una que permanece mucho tiempo, seguramente será la que mayor funcione, ¿no? Si ahora vemos que todas las compañías aéreas seguramente, bueno, ya sabes, yo ya me has visto, ¿no? Que soy alto. Yo estoy obligado a pagar el asiento de emergencias. Sí. Yo recuerdo cuando los asientos de emergencias valían 5 euros. Hostia, ahora hay vuelos que me meten 50 pavos. Claro. Es como, claro, si veo que ya en todas las compañías
sí o sí eso no baja, entiendo, porque tienen comprobado que la mayoría de personas que necesitan eso o sí lo van a pagar, ¿no? Claro, es decir, es que eso es personalización, lo que hablábamos antes. Entonces, esa personalización es gracias porque has recopilado bien tus datos, puedes caracterizar bien tu cliente, has calculado los KPIs adecuados y entonces puedes ofrecerle, pues en este caso a ti, un asiento, pues el de emergencia, ¿no? Y incluso te podría preguntar, ¿llega la personalización a tal caso que, como saben que Martí, siempre que vuela, coge asientos de emergencia, es como a mí, en lugar de ponerlo a 25 euros, siempre me lo van a poner a 50 porque ven que de 25 los pagaba, me lo ponen a 35 los pago, a 50 los pago y es como, hostia, es que este tío lo va a pagar versus si se lo ponen, yo qué sé, pues a alguien que mide 1,80, 1,70 que le da igual, entonces le dicen, bueno, se lo pongo a 12 o a 15 porque igual así me lo compra, no lo sé, ¿eh? O sea, esto depende todo también del recorrido tecnológico que tiene una empresa. Entonces, en este caso, hay empresas que sí que lo hacen, hay empresas que no, y eso depende de cuánto han invertido y a cuánto quieren llegar a personalización. No todas lo hacen, y eso es verdad. Imagino que es complejo, ¿eh? Es Llegar a muy esos complejo porque tienes que ir a algo súper al detalle cuando tienes millones de clientes, obviamente, entonces es más complicado personalizar. Entonces, un poco el objetivo de esas empresas es marcar esos roadmaps tecnológicos que lleguen a poder hacer esas soluciones. Ellos les encantaría hacerlo todos. Yo creo que ahora mismo no todo el mundo lo hace. Imagino que aquí también hablabas de la parte de prioridad. Hay 12 asientos de emergencia por un vuelo comercial normal versus 200 pasajeros que todos llevan maletas. Seguramente el foco está en empezar por donde hay volumen, que es en maletas, y oye, cuando tengo eso definido y me está funcionando, me meto en otro bloque donde va a tener un impacto, sí, pero no será el mismo que si estoy en un producto que afecta a todos los tripulantes del vuelo, a todos los usuarios del vuelo versus algo que solo afecta a 12, ¿no? Sí, claro, aquí ya entran también, es decir, optimizar a ese nivel mantiene muchas sinergias entre distintos departamentos y eso a veces también es difícil, pero eso sería un caso óptimo de que se pudiera hacer y pues poner el foco como hemos dicho antes, ¿no? Es decir, si es lo que gana más, me voy a centrar en eso y el otro no lo voy a optimizar tanto, es priorizar al final. Y claro, estamos hablando de, yo qué sé, departamento de marketing, departamento de pricing, el departamento de data science, el departamento de analítica. ¿Cuál es la figura o que tiene que decir, vamos aquí? ¿Tiene que haber una figura que centralice? ¿O eso es lo ideal, pero no es lo estándar? ¿A ti cómo te gustaría que fuera? A ver, a mí me gustaría que hubiera una figura donde poner el foco siempre usando una solución de datos, ¿vale? Es decir, yo puedo aplicar en cualquier negocio, cualquier departamento, para mí tendría que estar respaldada por una solución de datos. No siempre es así, porque no hay recursos o porque puede que la gente no tenga esa cultura del dato. Entonces, para mí siempre cualquier decisión tiene que ir respaldada de algo basado en datos. A partir de ahí, a mí lo que me gustaría mejor trabajar es que cada departamento, esa persona diga, pues este departamento tiene que hacer la solución de datos, que sería el CEO el que tiene la visión, ¿no? Y luego ese negocio que tenga constantemente relación con el departamento técnico. Entonces, muchísimas reuniones, muchísima comunicación, sobre todo transmitir mucho de parte de negocio a los data science que entiendan de qué va esto, la experiencia que tienen, cómo modelizar, es decir, tener mucho contenido de ahí y entonces todo el rato sinergias entre negocio y data science, todo el rato, sin parar, hasta que cuando el data science tenga la solución, muestre la solución y luego que los equipos de negocio puedan decidir en base a todos esos datos recopilados, ¿vale? Qué interesante. Te cuento yo un ejemplo de cosas que ya llevamos un tiempo implementando en la agencia y me gustaría que me lo llevaras un poco, que me des tu visión ahí y también luego igual que me lo extrapoles a nivel más corporate, ¿no? Vale. Por ejemplo, en la agencia desde hace ya unos meses estamos incorporando como lo que dentro del mundo de la publicidad se llama el lead scoring, ¿no? Vale. O dentro del mundo de las ventas es el lead scoring, ¿no? También adecuado a cada cliente. No es lo mismo si haces un lead scoring con Adeslas, que igual tienen, yo qué sé, 200.000 leads mensuales o 1 millón de leads mensuales versus un negocio que tiene 200 leads mensuales. Y no es lo mismo hacer un lead scoring para un equipo comercial de Vodafone, que tiene un ejército de personas acostumbradas a llamar, en un negocio donde hay 2 personas en el equipo comercial, ¿no? Entonces, aquí como estamos trabajando actualmente es... diferenciamos, te pondré el caso de Crece, ¿no? Vale. Nos entran leads para trabajar con nosotros y diferenciamos según las preguntas que estamos haciendo en un formulario previo, Vale. si son Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 1, negocios que invierten, que facturan más de 50.000 euros al mes
y que invierten más de 5 o 10.000 euros al mes son Tier 1. Automáticamente tienen prioridad. Tier 2 son, pues, por ejemplo, negocios que facturan entre 25 y 50 y que invierten, pues bueno, entre 5 y 10 también según lo que pase, ¿no? Pero aquí va más en la facturación del negocio. Tier 2, Tier 3, negocios que facturen menos de 10, que seguramente esos los dejamos correr comercialmente, ¿no? Entonces, claro, esto es, tenemos datos, sé qué datos necesito para tomar decisiones, intento recopilarlos. En gran corporate, ¿cómo se trabaja a niveles de lead scoring? Que imagino que tiene que ser mucho más elaborado. Sí, aquí hacemos procesos mucho más avanzados y que no, o sea, alguien que esté empezando en una pyme en el tema de datos no recomendaría meterse en este tipo de técnicas que usamos nosotros. Entonces, el tipo de técnicas que usamos nosotros son modelos de predicción. Vale. Lo que hacemos es ese lead score que tú hablabas, es decir, ponerle un puntuaje, es decir, un score a cada cliente para saber cuáles son los mejores y cuáles son los peores según el producto. Nosotros lo que hacemos es predecir si el cliente va a convertir o no. En base a todos estos datos, estas dimensiones, usamos cierto tipo de algoritmos que lo que te hacen es entender cuándo un cliente compra o no según lo que ha hecho. Entonces eso lo que nos permite es pues, tener un algoritmo, le doy todos los datos del cliente, te da un score, que esto es un score basado en datos. Es decir, el algoritmo busca intersecciones en las distintas dimensiones para entender cómo es el cliente. Entonces, una vez tenemos todos estos scores, lo que hacemos es, dependiendo de las campañas, dependiendo de tu budget de publicidad, cómo quieres hacer, priorizamos. Es decir, si puedo solo impactar a 200 clientes, pues me quedo con el top 200. Si quiero solo el porcentaje más alto, pues de ese score en base a ese algoritmo, me quedo con el percentil número 5 o número 10, dependiendo de la campaña, qué tipo de producto queremos ofrecerle, etc. Entonces, en vez de ir como reglas, que en este caso son reglas que es totalmente válido y para ciertos casos como empresas más pequeñas yo diría más por reglas que son validadas a partir de los datos, las empresas grandes se van a algoritmos predictivos, que son mucho más potentes, segmentan muchísimo más y personalizan mucho más. Hablamos, por ejemplo, ahora, si te parece, ¿estás familiarizado con alguna terminología mundo publi? Bueno, a ver, pruébame vamos a a ver probar, qué ¿vale? tal. Hablamos, por ejemplo, venga, nos volvemos a meter en Vueling, ¿vale? Sí, como da igual, o en Iberia, para que no afecte. Entonces, y lo digo porque yo en Atrapa lo trabajamos así, ¿no? Entonces, para mis campañas de remarketing, Vale. ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí ¿qué pasaba, no? La toma de decisiones entre comprar un vuelo, pongamos, está entre 7 y 15 días o 21 días, ¿vale? Según el tipo, si es larga distancia, vuelo nacional, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Tú tienes, pues, una persona que ha visitado el carrito o ha añadido un producto al carrito, pero no ha comprado. Entonces, aquí había la cosa de cuándo le activó el remarketing. Porque igual esta persona no necesitaba un remarketing para acabar comprando. Con lo cual, si tú le activas un remarketing con un descuento de, nada, 5 euros, pero que le ayudaba a tomar la decisión, claro, si se lo metías muy pronto, igual esta persona ya te hubiera comprado sin el remarketing. Entonces, ¿cómo, en este caso, qué decisión tomarías a la hora de cuándo doy el descuento o cuándo doy una bonificación de, yo qué sé, maleta gratis para que la persona termine de tomar decisión, pero no dárselo antes de tiempo porque igual lo hubiera tomado? Bueno, este caso es una cosa que se hace, ¿vale? Y básicamente se miran históricos. ¿Vale? ¿Cómo ha pasado en campañas pasadas? ¿Ok? Es decir, cómo mis clientes sí que han convertido si le he dado el remarketing en ciertos días. Lo que se mira es la distribución de esos días. ¿Cuántos clientes después del primer día? ¿Cuánto el segundo? ¿Cuánto el tercero? Y se miran campañas parecidas y a partir del histórico ahí se toma la decisión en base a la distribución de los datos. Entonces, claramente histórico. Y esto es gracias a que se ha recopilado correctamente toda esa información de este cliente se ha nevado por aquí, he activado el remarketing, he apuntado a cuántos días ha pasado entre una cosa y otra. Entonces, todos esos eventos están recopilados, yo miro el pasado, miro cómo han actuado y lo aplico al futuro. Interesante. ¿Te parece si pasamos al bloque de análisis de datos y toma de decisiones? Métete hasta donde quieras, puedas y sepas, porque sé que un data science es el que se encarga muchas veces de la toma de decisiones y de marcar el rumbo, pero sí que me gustaría primero entender tu visión de, y seguramente la respuesta es depende, pero para ti, ¿cuál es el volumen de datos mínimo para tomar una decisión en un negocio, ¿no? Nos pasa en muchos proyectos, a cualquier persona que se dedica a la publicidad o al marketing digital, que es como cuando consideramos una muestra considerable para decir, vale, me baso, ¿no? Porque pon que un negocio, pues yo qué sé, tienes 100 ventas al mes, bueno, es una muestra
considerable, según lo que sea, porque si estás vendiendo inversiones inmobiliarias y pisos, igual es una muestra considerable. Si estás vendiendo camisetas, seguramente no. Entonces, ¿cuál debería ser la...? Vale. Sé que es una pregunta difícil, pero bueno. Sí, pero se puede responder. O sea, el tema está, como has dicho, depende mucho del negocio, de cuáles crees que son los números absolutos que estamos manejando, eso sobre todo. Y sobre todo, nosotros usamos mucho la palabra distribución, ¿vale? Que quiere decir cómo se distribuyen los datos, es decir, mis valores, por ejemplo, el número de ventas, cuáles son los rangos típicos, cuál es la media, cuál es la mediana, cuáles los valores que son menos atípicos. Entonces, una buena forma de calcularlo en ese sentido es ver cuando una distribución es bastante estable. Es decir, que no hay mucha variabilidad. Imagínate que yo recopilo datos y tengo 100 datos, pero mis datos pues pueden ser uno que vale 100, o el otro vale 0, uno que vale 1000, otro que vale 200.000. Son muy dispersos, no tienes una certeza que digas, hostia, la media es significativa. Claro, lo típico que se dice, ¿no? No, el sueldo medio es de 50.000 euros. A ver, tienes un tío que cobra 99.000 y otro 1.000. Exacto. Es decir, hay que entender bien el proceso que estás haciendo. En este caso, el tema de los sueldos, hablar de medianas, hablar de medias, como hace el gobierno, está mal. Tendrías que hablar de mediana, ¿vale? Eso también es un KPI que es diferente, ¿vale? Porque es dónde está tu punto central. Si te vas a la media, ¿qué pasa? Tienes de extremos gente, como has dicho tú, que cobra un pastizal y claro, eso pondera mucho y entonces queda la media inflada, ¿sabes? Está hinchada. Entonces eso es un tema. Entonces ver que los datos son bastante constantes y no tienen mucha dispersión es un indicador que tiene suficientemente muestra. Para mí otra cosa importante o que yo le intento dar mucha importancia dentro del negocio es en este análisis de datos, vale, ¿cómo comparo, no? Y aquí sí que me gustaría tener tu visión de seguramente cuando uno empieza, y te hablo, pues seguramente yo tengo la suerte de que empecé en Atrápalo, donde ya tenía un departamento con mucho histórico, con un manager, un friki del Machine Learning que ya estaba muy conectado con las estacionalidades del negocio, incluso cómo la política afectaba al travel, o sea, cosas. Claro, pero lo veo en muchos negocios que cuando empiezan no tienen esa visión, ¿no? De igual siempre se están comparando versus el mes anterior o la semana y es como, ¿qué locura es esta, no? Entonces, a ti, para tomar decisiones en un negocio, ¿cuáles son? Bueno, entiendo que está bien compararte versus el mes anterior, pero no te quedes con esta foto, ¿no? Bloques de trimestres. ¿Cómo te gusta cuando tomas decisiones o cuando crees que tienes que analizar datos y compararlos? ¿En qué bloques de tiempo crees que se debería tomar? Vale. Como has dicho muy bien, siempre a la hora de tomar decisiones comparar, nunca ir a valores absolutos, siempre comparar con algo. ¿Cuánto hemos crecido? Vale. Es decir, siempre hablar ¿Valores de absolutos a qué te refieres? Me refiero a números simples, es decir, 200.000. Vale. Claro, yo este mes he ganado 200.000, pero ¿qué son 200.000 comparado con? Y ahí entramos, ¿vale? Así que es muy importante siempre comparar con algo y de ahí sacamos porcentajes. Entonces, gracias a los porcentajes, ¿con qué compararía? Todo dependiendo del negocio, obviamente, pero tienes Pongamos año a año, por ejemplo. Pongamos un travel, va. Vale. Pues año a año es muy importante, es decir, tomar meses que sean comparables entre sí. No quiere decir, obviamente, que el abril sea igual al abril del año pasado, porque, por ejemplo, tenemos Semana Santa. Según donde te caigas, si en finales de marzo o en abril, te cambia por completo la foto. Porque, por ejemplo, en temas de vuelos, en temas de ventas, los festivos afectan mucho. Entonces, alinear esos festivos es muy importante porque normalmente es donde tienes un pic de demanda. Entonces, comparar festivos con festivos y no hacer pues marzo y marzo, que imagínate que Semana Santa cae en marzo y uno hay Semana Santa y el otro no. Cagada, ¿sí? Porque claro, te van a salir o que has ganado mucho o has ganado poco. Así lo que se llama comparar peras con peras, ¿no? Manzanas con manzanas, siempre lo mismo con lo mismo. Entonces, año a año muy importante. Y luego está el tema de las seasonalities, ¿vale? Que es estacionalidades que llamabas. Puedes tener estaciones semanales, es decir, que cada semana tienes un pic fin de semana, entre semana, depende del negocio. Es decir, comparar por 10 semanas es muy, muy importante. Y lo que se usa mucho también es la semana del año, ¿vale? Es decir, tienes 54, generalmente, 52, 54, bueno, dependiendo del año. Sí, son 54 semanas al año. Entonces, comparar con semanas del año pasado. Es muy importante porque tienes el mismo número y estás comparando qué es lo que pasó. Yo me acuerdo, una de las cosas que me costó más en Atrápalo cuando empecé era que trabajaban por número de semanas. Es la semana 43 y yo, pero ¿qué ¿sabes? semana es esta? ¿Dónde estamos? en Google calendario, bueno, ya aún me sigue pasando porque ya me quedé con eso, pero y buscas calendario semanal, ¿no? Y buscas en qué semana estás. Claro, por la importancia
que tiene eso, ¿no? Y es súper importante, además, también tener presente que de un año a otro, pues siempre vas un día para adelante, con lo cual si haces el mes cerrado según cómo, no es lo mismo si un mes empieza en lunes que si empieza en domingo, Exacto, sí. ¿no? Entonces, que hay ese tipo de cosas que parecen una tontería, pero es que te cambia por completo. La foto total. Y te puedes virtuar y tú puedes tener bien recogidos los datos, pero que si luego a la hora de analizarlos no te vas a ver lo que toca, hostia, es que igual estás tomando una decisión Que no es totalmente correcta. errónea, ¿no? Y puedes decir, guau, me invento, este año en abril he sido el mejor del mundo, y no es que has sido el mejor del mundo, es que te ha caído Semana Santa en abril versus que el año pasado lo tuviste en marzo. Exacto. Y ni eras tan tonto en marzo, ni eres tan bueno en abril, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante, y a mí me gusta muy lo que he dicho antes, es decir, el tema de comparar manzanas con manzanas o peras con peras. Es decir, cuando vayas a hacer un análisis de a ver cómo me ha ido mi negocio, cómo comparo métricas, tener todo en mente todo el rato, comparar cosas iguales, porque es realmente donde está el valor. Y a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, ya ves que yo siempre te hablo de pequeña escala, pero por ejemplo a mí un ejercicio que me gusta mucho hacer cuando entro a un proyecto, sobre todo más internacional, es ver un poco el cómo se distribuyen las ventas versus el cómo se distribuye la inversión, ¿no? Para también un poco hacer esa toma de decisiones, es decir, hostia, ¿te has dado cuenta que en tu negocio estás destinando un 20% al mercado mexicano y luego con ese 20% supone el 5% solamente de las ventas de tu negocio? ¿Qué tipo de conexiones de métricas para ti son básicas en tu día a día? Vale, es decir, está el tema del ROI, ¿Vale? que es hacer el cálculo de cuánto gano en versus inversión. Eso tengo la inversión, el neto, para decirlo así. Eso es muy importante y creo que las empresas se basan mucho en esto. Pero lo que pasa muchas veces es que estos departamentos, tanto de ingresos como de costes, van por separado. Entonces, uno se encarga exclusivamente de optimizar a saco lo que es el revenue, es decir, lo que tú ingresas, y ahí pues puede ser con, pues básicamente, todo lo que has acumulado, y luego, por otra parte, están costes que los quieren reducir. Entonces, cuando juntas las dos componentes, uno va para arriba, el otro va para abajo, entonces es lo que pasa normalmente. Así que yo te diría que a nivel dinero, mucho, y luego también se mira mucho el tema del ticket medio, ¿vale? Es decir, para saber qué tipo de clientes tengo. Tengo un ticket medio alto, tengo un ticket medio alto, pero convierto poco. Me sale más a cuenta que tener un ticket medio bajo y convertir mucho. Entonces es buscar el equilibrio entre estos dos para optimizar al máximo. Claro, ahora estás hablando y me vienen a mí cosas en la mente, ¿no? Me pongo en un gran corporate y digo, vale, tengo un equipo de marketing que él va haciendo sus acciones en Publi y la empresa va creciendo y el equipo de marketing dice, soy el mejor. Pero luego tengo un equipo de pricing que también está haciendo sus acciones que no están conectadas con el de Publi, también están incrementando esa facturación o incluso ese margen, ¿no? Y todos dicen que son el mejor. Pero claro, luego es como, ¿quién se atribuye esto? Porque el Publi o el equipo comercial te va a decir, yo tengo porcentaje de ventas, quiero esto, pero luego el de pricing va a decir, esto has facturado más, ¿por qué? Porque yo he tocado los precios y por eso estamos facturando más, no por tema de marketing. ¿Dónde está la data en todo esto? Y seguramente es como el juez, ¿no? Y tiene muchas veces la responsabilidad. Hablo de la atribución, que no hemos hablado de ello, pero imagino que, bueno, a nosotros lo que nos pasa o lo que le pasa a cualquier negocio de hoy, que la atribución es un buen cacao. Y esto recuerdo cuando estaba en Atrápalo, que no recuerdo qué perfil vino, pero un perfil bastante senior y externo a hacer una consultoría y decir, mira, a veces el modelo de atribución es como, llegas a una empresa, les haces un modelo de atribución o si intentas acompañar ahí, hostia, no, tenemos este problema, vuelves al cabo de 10 años y siguen peleándose con el modelo de atribución. Entonces, ¿cómo ves tú la atribución en la actualidad? Es algo difícil de medir, eso está claro, porque la única forma de medirlo correctamente sería cada acción que tú tomas como departamento, medirla aisladamente sin que pase nada más en una empresa. Es decir, eso es muy complicado porque, como has dicho tú, pasan muchas cosas. Entonces, el tema de medición es algo que se tiene que definir muy valiosamente y es cosa que las empresas no dedican tiempo. Es decir, ¿cómo yo defino este KPI para realmente saber que lo que mido es limpio a lo que hago? Es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Entonces, lo que hacen normalmente es cada uno con su KPI, mira el antes y el después, intentar máximo aislar los efectos, pero es muy complicado, la verdad. Entonces se tira con lo que hay, es decir, si yo hago una acción y hay otras en medio, pues es lo que hay, entonces se mide de esta forma. Entonces no se sabe muy bien
porque no puedes actuar en un ambiente aislado. Bueno, nos quedamos tranquilos, entonces Sí, que todo el mundo sí. se quede tranquilo cuando esté viendo Google, Meta, YouTube, TikTok y LinkedIn y diga, hostia, es que no os preocupéis, CaixaBank, Vueling, Atrápalo, Todo el mundo... Amazon tiene problemas de atribución. No vamos a ser distintos No. que ellos. Para ir cerrando el podcast, me gustaría un poco, y me gusta tu visión, porque hablaba de, oye, pues datos, IA, tiene que estar esto, y tú detrás de cámaras me has dicho, es que un data science es el que construye la IA, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el impacto de la IA dentro del data science? O sea, yo creo que hay varias formas de verlo, ¿vale? La primera, como creo que a todos nos ha pasado en todos los sectores, es el tema de la aceleración de productividad, ¿no? Es decir, que ahora puedes hacer cosas mucho más rápido, puedes implementar... Esto obviamente extrapolable, todo el mundo lo sabe eso, que a todo el mundo le ha cambiado un poco la forma de trabajar y nosotros somos los primeros que lo vemos porque a la hora de desarrollar código, a la hora de brainstorming, de decir cómo tiro este problema, por aquí o por ahí, yo creo que todo el mundo lo hace. Entonces, este es un... Está claro que a nosotros también nos afecta. Por otro lado, el tipo de proyectos nos ha cambiado. ¿Por qué? Porque está todo el tema de dato, tabular, de ventas, de números, etcétera. Pero ahora con el texto nosotros podemos trabajar mucho. Como dice la palabra data science, ciencia de datos, basamos en dato. Dato puede ser, ¿qué? Excel, podría ser texto, audio, vídeo, imagen. Entonces ahí es un poco lo que te decía detrás de cámaras, que los data scientists son los que crean los modelos de inteligencia artificial que conocemos. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, yo puedo predecir qué va a hacer el cliente, yo puedo predecir la siguiente palabra. Entonces, o sea, lo que hay detrás de los algoritmos estos que conocemos de IA generativa son la base de lo que hay detrás de estos algoritmos de predecir siguiente compra. Entonces, hay muchos perfiles que se dedican más al tema de ventas, como yo, en este caso, pero hay otros perfiles que se dedican más a temas de adaptar estos LLMs para soluciones personalizables para las empresas. Es decir, que estos modelos de lenguaje consuman datos de texto de mi empresa, porque estos han sido entrenados con datos públicos. Entonces, aquí nos entran muchas posibilidades y de tipo de proyectos. Es una cosa muy, muy divertida, la verdad. Y aquí una pregunta más filosófica. Vale. Así como muchas profesiones están temblando, ¿no?, ante la entrada de la IA. Claro, si me hablas que hay parte del data science que sois los que os encargáis de construir esas IAs, entonces entiendo que para vosotros no sentís una amenaza en la aparición de la IA, sino como, oye, más oportunidades laborales, porque si hay que construir IAs, hay que construir modelos predictivos. Perfecto, porque soy yo quien está construyendo esos modelos predictivos, ¿no? Exacto. Yo creo que en general el sector no teme en ese sentido. Sí que va a cambiar nuestra forma de trabajar, obviamente, a la hora de producir código, y obviamente tienes que conocer las tecnicidades que hay por detrás, pero la IA te va a ayudar. Pero sí, el tema de adaptar toda esta nueva tecnología a empresas, nosotros sabemos cómo funciona por detrás, sabemos cómo adaptarlo y cómo personalizarlo a cada tipo de negocio. Entonces ahí se nos abre un boom de oportunidades, como hubo antes con todo el tema de predicción y esto, que hace ya bastantes años que se hace. Ahora con el tema de la IA generativa tenemos otro sector para explotar y para, sobre todo, hemos hablado mucho de personalizar, pero personalizar es la clave. Oye, Gerard, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido un podcast con mucha, al menos para mí, creo que para la audiencia, con mucha información. Creo que a veces de cosas que se nos escapan un poco del día a día. Seguramente para ti lo has intentado hacer lo más liviano posible, porque si nos hubiéramos puesto, o si te hubieras puesto técnico, yo no te hubiera podido seguir, evidentemente. Te agradezco mucho esa parte de democratización del conocimiento, que creo que muchas veces es el reto de cualquier persona técnica, ¿no? Sí. Yo incluso dentro del mundo de la publicidad o cualquier persona en su disciplina, que cuanta más gente lo entienda mejor. Te agradezco que te hayas pasado por aquí a darnos una masterclass, una visión de lo que es el data science. Y nada, espero que lo hayas disfrutado. Yo siempre lo digo cuando llevamos ya 1 hora y pico de podcast, pero suscríbete, deja un comentario si has llegado hasta aquí. Y nada, un placer, Gerard. Gracias por pasarte. Muchas gracias por todo, de verdad, ha sido un placer. Hasta luego, chao, chao.